En mayo de 1992, una asombrosa práctica de Qigong causó sensación en la ciudad de Beijing, capital de China. Con sus profundos principios y efectos milagrosos, como una tormenta tomó a esta antigua ciudad. La noticia se difundió rápidamente de persona a persona. Muy pronto se extendió en más de 40 países y regiones alrededor del mundo. Ha sido bien recibida por toda la gente y todos sus gobiernos. En muy pocos años ha traído a 100 millones de seguidores. Este es el Falun Dafa establecido por el señor Li Hongzhi. Falun Dafa, el sendero para regresar al verdadero ser. Desde los comienzos de la civilización, la humanidad siempre se ha sentido atraído por explorar el significado de la vida humana. Nuestros ancestros creían que el cuerpo humano era parte de la entidad integrada del vasto universo, y a través de la cultivación del cuerpo y la mente se podía lograr la armonía entre el universo y los seres humanos. La gente le llamó a los métodos de cultivación el Tao, la vía, o el Fa, la ley. En aquel tiempo ellos anhelaban la oportunidad de escuchar a los grandes seres iluminados que enseñaban el Tao y daban clases de la ley en persona. A través de la historia, la práctica de cultivación ha sido cubierta con un velo religioso. La gente mantuvo su creencia en las religiones ortodoxas, alejándose del mal y creyendo en el bien. Cultivándose a sí mismos, creían que esto les conduciría de regreso a los mundos maravillosos de donde habían venido. Por esta razón, ellos vivían una vida libre, plena y llena de esperanza en el futuro. Para poder buscar la cultivación, algunos dejaron sus vidas cómodas y se fueron a las montañas para cultivar el Tao en la soledad, sin llevarse nada. Sin embargo, al llegar los tiempos modernos, la gente ya no sabe de qué se trata la verdadera cultivación, ya que su meta es la de adquirir más cosas en vez de despojarse de ellas. Esta avidez por la comodidad material y el afán de satisfacer ese deseo material se ha convertido gradualmente en la ideología predominante de los seres humanos contemporáneos. La exploración de la vida humana y el universo desde la perspectiva espiritual es considerada como algo fuera de alcance e inclusive como algo supersticioso. Al mismo tiempo que la tecnología moderna ha proporcionado comodidad y satisfacción material, ha causado también que la gente sufra de angustia y agotamiento, como resultado de tener que trabajar continua y ajetreadamente. ¿Existen acaso todavía las prácticas de cultivación que trascienden lo ordinario y que superan la mediocridad mundana, elevando el cuerpo, mente y espíritu? Un día en 1992, el señor Li Hongzhi y algunos de sus discípulos acudieron a la Feria de Exposición Internacional de la Salud en Beijing e introdujeron al público una práctica de cultivación que él fundó como Falun Dafa, también llamada Falun Gong. Con sus profundas enseñanzas y habilidades sobrenaturales, él conquistó los corazones de aquellos en la exposición. En la conferencia, Falun Dafa fue premiada con el más alto reconocimiento y el señor Li Hongzhi le fue dado el título de maestro más popular de Qigong. Por invitación de las mismas asociaciones locales de Qigong alrededor de China, el señor Li Hongzhi enseñó Falun Dafa y visitó casi todas las ciudades principales de China. Durante los 2 años siguientes a la exposición, cerca de 20,000 personas asistieron a los seminarios que el señor Li Hongzhi enseñó personalmente. El número llegó hasta 4 o 5,000 estudiantes en cada uno de los seminarios ofrecidos por el señor Li en el último periodo de sus enseñanzas. Esto fue algo sin precedente. En sus enseñanzas, el señor Li Hongzhi reveló un secreto poco conocido por la mayoría de la gente, que la práctica de Qigong es una práctica de cultivación y la cultivación se originó en la civilización prehistórica.
La civilización prehistórica es también llamada cultura prehistórica, la cual está siendo estudiada extensivamente en estos días. En junio de 1968, el científico americano William Meister halló un fósil de un trilobite con una huella de un pie humano plasmado en ella. La huella fue dejada por alguien que calzaba zapatos. El trilobite es una criatura que existió entre 600 millones y 260 millones de años atrás. El descubrimiento de Meister comprueba que los seres humanos existieron en ese tiempo y que además tenían cierto grado de civilización. En el mismo año, el científico americano Dr. Valentine descubrió un gran edificio sumergido en el mar, cerca de las Islas Bahamas. Después de algunas pruebas, se determinó que esta estructura arquitectónica tenía una historia de 10.000 años. Luego, una enorme pared de piedra fue encontrada bajo el agua cerca de las Islas del Norte. Han habido muchos hallazgos similares. Los científicos reconocen públicamente que sus hallazgos son reliquias de civilizaciones prehistóricas que existieron mucho antes de la actual civilización humana. También se sabe que en cada civilización existieron muchos santos o personas iluminadas, quienes le enseñaron a la gente métodos de cultivación. Al principio de esta civilización humana, existieron Lao Tzu, Sakyamuni en el oriente y Jesús en el occidente. Aunque ellos estuvieron separados por océanos y continentes, las enseñanzas que impartieron fueron muy similares. Similar a cualquier práctica ortodoxa, Falun Dafa ha sido legada desde una edad muy remota. El señor Lee Hong-ji la modificó para adecuarla a los tiempos modernos y la ha hecho pública con el propósito de ayudar a la gente a que ellos mismos se eleven hacia altos niveles. En sus lecturas, el señor Lee ha enseñado que hay dos razones fundamentales del por qué la energía de cultivación de la gente no crece con la práctica de Qigong. Una es que ellos no conocen los principios de altos niveles y por eso no saben cómo practicar la cultivación. La segunda es que ellos no le han puesto atención a la cultivación del Qingxing, naturaleza mental, calidad moral. El señor Lee dijo, existe una característica fundamental en este universo. Esta puede ser resumida en 3 palabras y estas son Zhen Shan Ren, verdad, benevolencia, tolerancia. El señor Lee también expuso la correlación entre la práctica de Qigong y los deportes y el Qigong y la religión. Él también explicó la causa fundamental de la enfermedad, la relación entre las prácticas médicas chinas y occidentales y la diferencia entre la curación alternativa con Qigong y el tratamiento tradicional en el hospital. En 1995, el señor Lee compiló el contenido de estas lecturas en un libro, Zhuan Falun, para proveer una guía sistemática a la gente y pueda cultivarse a sí misma en su búsqueda por lograr altos niveles de iluminación. Aquellos que han andado en la búsqueda de un sistema genuino de cultivación han literalmente escalado las montañas más altas y han cruzado los ríos más profundos para encontrar maestros muy reconocidos. Sin embargo, después de encontrar Falun Dafa y de leer Zhuan Falun, ellos descubrieron que han encontrado aquello que habían buscado todas sus vidas. Ellos encontraron en este libro las respuestas a las preguntas que habían albergado por muchos años acerca de la vida, el universo, la humanidad y la cultivación. Entre los practicantes de Falun Dafa hay personas de diferentes profesiones y de diferentes edades, desde maestros ancianos de Tai Chi hasta niños pequeños. También hay mucha gente de la comunidad científica, quienes tienen maestrías y doctorados, y gente que son médicos y profesores universitarios. Aunque ellos han dominado la tecnología más avanzada, aún pueden ver fallas en la ciencia de hoy.
y después de escuchar las explicaciones excepcionales del señor Lee acerca del cuerpo humano, la materia, la moralidad, las enfermedades, el tiempo, espacio y el universo, ellos se han sentido atraídos por la cultura antigua de cultivación de China y se han establecido dentro de la práctica de cultivación también. En su libro y en sus lecturas, el señor Lee expone los diferentes significados del Chen Shan Ren, verdad, compasión, tolerancia, en diferentes niveles. Él también explica cómo cultivar el Xing Xin, cómo ser una buena persona e incluso cómo mejorar como ser humano, dando muchos ejemplos de la vida cotidiana. Un artículo titulado Anciano Anónimo discretamente contribuye a la comunidad, publicado en la edición del 17 de marzo en el diario Dalian, reportó que un anciano construyó en un año 4 carreteras públicas, un total de 3.500 pies para su comunidad. Cuando le preguntaron a qué organización pertenecía y cuánto dinero le pagaron, él dijo: yo soy un practicante de Falun Dafa, yo no quiero dinero a cambio de hacer un poco por los demás. En 1998, durante las inundaciones del río Yangtze en Wuhan, había un grupo de personas que trabajaron día y noche tomando la vanguardia para el rescate, todos ellos como voluntarios sin ningún tipo de retribución financiera. Cuando los periodistas eventualmente preguntaron quiénes eran ellos respondieron: somos practicantes de Falun Dafa. Durante ese tiempo, muchos de los donadores de dinero transmitidos por la televisión de Wuhan eran también practicantes de Falun Dafa. Entre los 100 millones de personas practicando Falun Dafa, existen innumerables ejemplos similares en el aspecto del mejoramiento del Xing Xin y de trascendencia moral. La ciencia contemporánea ha descubierto que el estado mental y emocional de una persona afecta directamente su salud física. El mejoramiento del Xing Xin de los practicantes de Falun Dafa ha dado como resultado un mejoramiento significativo en su salud física. En septiembre de 1998, un grupo de investigación integrado por miembros de la Facultad de la Escuela Médica y otros especialistas condujeron un estudio en la salud física y mental de más de 10.000 practicantes de Falun Dafa en más de 10 ciudades en la provincia de Guangdong. De acuerdo al estudio, el número de practicantes quienes habían sufrido por lo menos alguna enfermedad antes de comenzar a practicar Falun Dafa eran cerca de 10.000. Después de practicar la cultivación por un par de meses o por 2 o 3 años, el 70% de ellos se recuperaron completamente o parcialmente, ahorrando más de 12 millones de yenes al año en costos médicos. En febrero de 1999, el US News and World Report citó a un oficial de alto rango de la Comisión China de Deportes diciendo: cada practicante de Falun Dafa le ahorra al país 1.000 yenes cada año. Si hay 100 millones de personas practicando, el ahorro en costos médicos es de 100 billones de yenes. Esta cantidad de dinero puede ser utilizada en otras cosas para el país. Falun Dafa es una práctica que cultiva el cuerpo y la mente. Además de cultivar el Xing Xin, también está la parte de la práctica de los ejercicios. Las 5 series de ejercicios suaves de este sistema son fáciles de aprender. Tanto los jóvenes como las personas de edad avanzada pueden aprenderlos. Aunque los movimientos son pocos, lo que se practica es muy completo. Tan pronto uno comienza a practicar, se abren los canales donde la energía está bloqueada. Gran cantidad de energía del universo es absorbida y rápidamente las sustancias nocivas en el cuerpo son eliminadas. Por lo tanto, el cuerpo se limpia y se purifica. Los mecanismos de energía que los cultivadores de Falun Dafa llevan en sus cuerpos funcionan las 24 horas del día y no paran. El señor Lee llama a este fenómeno la ley cultiva al practicante. Cuando un cultivador practica los ejercicios, el Falun, que es la rueda de la ley, gira continuamente y los mecanismos de energía son reforzados.
Esto resuelve el problema para la gente que no tiene suficiente tiempo para practicar debido a sus horarios ocupados y conflictos que resultan entre el trabajo y el tiempo de práctica. Los principios de cultivación de Falun Dafa están basados en la teoría de la evolución del universo. El universo está girando constantemente. Por eso la práctica no es afectada por el tiempo, el lugar o la orientación. No hay intención mental y sus practicantes no se desvían. Aunque la eficacia de Falun Dafa es excepcional, el señor Lee Honji prohíbe absolutamente a sus estudiantes que utilicen esta práctica para obtener ganancias personales. Él constantemente señala que el impartir Dafa es para guiar a la gente a practicar la cultivación hacia altos niveles y requiere que sus estudiantes no persigan la fama ni el beneficio personal, no lleven a cabo la veneración de ningún individuo, que enseñen la práctica voluntariamente y que no se envuelvan en la política. Esto ha causado una perturbación en la sociedad de hoy, la cual está basada en la ganancia personal y la compensación monetaria. Mucha gente no lo cree y no lo entiende, pero muchos de ellos han decidido unirse a la práctica. Los cultivadores de Falun Dafa y sus pancartas de clases gratis se pueden ver en todas partes, en parques y plazas públicas. Su bella música y movimientos lentos y pacíficos en medio de la muchedumbre bulliciosa y el tráfico ruidoso denota el contraste evidente y parece ofrecer un oasis de tranquilidad en medio del caos. El 12 de octubre de 1996, el señor Lee Honji llegó a Houston, Texas, por primera vez para enseñar Falun Dafa. El gobierno de la ciudad de Houston expidió una declaración para nombrar ese día como el Día de Lee Honji. Washington, D.C. declaró la semana del 9 al 13 de agosto de 1999 como Semana de Falun Dafa. El 25 de junio, 3 oficiales del estado de Illinois de la ciudad de Chicago expidieron reconocimientos al señor Lee y declararon el día 25 de junio como Día de Falun Dafa en Illinois y el Día del Maestro Lee Honji en Chicago. Desde 1992, Falun Dafa ha recibido más de 100 reconocimientos en más de 40 países alrededor del mundo. Esto es realmente lo que se dice. Aquellos que oyen acerca de esto lo buscan. Aquellos que lo obtienen lo valoran. El número crece día a día y son innumerables. A través de los tiempos, practicar la cultivación y obtener el Tao ha sido un sueño para incontables generaciones. Por este sueño, muchos dejaron sus riquezas, posesiones y familias para ir en su búsqueda dolorosa y diligentemente. Hoy en día, el señor Lee Honji ha puesto esta verdad, esta gran ley, esta gran vía al alcance de todos. Por favor, asegúrense de no dejar perder esta oportunidad que solo aparece en algún momento de la vida. Valórala. El camino para regresar a tu ser original está frente a ti. Falun Dafa ha llegado a este mundo del ser humano. Cerca o lejos, todo está relacionado a través de la predestinación.